Nieves con Costrina, reconocida periodista y figura influyente en el ámbito mediático, ha irrumpido con fuerza en el panorama informativo con la publicación de un vídeo que ha desatado una auténtica tormenta de reacciones, críticas y debates en las redes sociales y en el entorno periodístico. Este material audiovisual, cargado de un contenido impactante y de un tono firme e implacable, ha puesto la mira a dos de las figuras más relevantes y mediáticas del periodismo español, Antonio García Ferreras y Ana Pastor. Con Costrina no ha dudado en denunciar, con una claridad y determinación que pocos se atreven a adoptar en un contexto tan polarizado, lo que describe como una faceta oscura, desconocida y profundamente preocupante de estos dos comunicadores, señalando sus presuntas prácticas poco éticas y las graves repercusiones que éstas tienen no solo para su imagen personal, sino también para la credibilidad de toda la profesión periodística. Lejos de limitarse a emitir críticas superficiales o comentarios ligeros, con Costrina ha profundizado en el fondo de la cuestión, apuntando directamente hacia lo que considera un comportamiento que raya en la corrupción y que pone en entredicho los principios básicos del periodismo. Según sus palabras, las acciones de García Ferreras y Ana Pastor, junto con las de sus colaboradores más cercanos, han socavado de manera significativa los cimientos de un oficio que históricamente ha sido el baluarte de la verdad, la transparencia y el rigor informativo. Para con Costrina, lo que está en juego no es solo la reputación de dos profesionales, sino la esencia misma del periodismo, un pilar fundamental de las sociedades democráticas que, de acuerdo con su denuncia, se ve amenazado por prácticas que priorizan intereses personales y políticos por encima del compromiso con los ciudadanos y con la verdad. El detonante de estas acusaciones, que han sacudido el ámbito mediático español y han generado un intenso debate público, se encuentra en los célebres audios filtrados en los que Antonio García Ferreras aparece manteniendo conversaciones con el controvertido excomisario Villarejo. En estos audios, según el análisis realizado por Con Costrina y respaldado por diversas fuentes, se evidencian maniobras destinadas a diseñar y difundir información falsa sobre Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, en un aparente intento de perjudicar su imagen pública y política. Este episodio, que ya había generado una considerable polémica en su momento, ha cobrado una nueva dimensión gracias al análisis y las declaraciones de Con Costrina, quien ha señalado con contundencia que estas prácticas no solo son un grave atentado contra la ética profesional, sino también una muestra de cómo el poder mediático puede ser instrumentalizado para fines oscuros y manipuladores. En su vídeo, que ha sido compartido de manera masiva en redes sociales y comentado ampliamente en diversos foros, Nieves con Costrina no se limita a exponer los hechos, sino que ofrece un análisis detallado y una reflexión profunda sobre las implicaciones de este tipo de comportamientos. Desde su perspectiva, lo sucedido con Ferreras y Pastor no es un caso aislado ni un simple error de juicio, sino un síntoma de una problemática estructural que afecta al periodismo contemporáneo. La periodista denuncia que, en lugar de utilizar su posición de influencia para informar de manera veraz y servir al interés público, algunos comunicadores han optado por priorizar sus vínculos con el poder político y económico, utilizando los medios de comunicación como herramientas para promover narrativas falsas que benefician a determinados sectores, incluso a costa de dañar la confianza del público en la prensa. Con Costrina destaca que esta pérdida de confianza es uno de los aspectos más preocupantes de este escándalo, ya que afecta no solo a los implicados directamente, sino a toda la profesión periodística y, por extensión, a la sociedad en su conjunto. En una democracia, argumenta, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental como garantes de la verdad y como mecanismos de control frente a los abusos del poder. Cuando este papel se ve comprometido por prácticas deshonestas, las consecuencias son profundas y duraderas. Según la periodista, el caso de Ferreras y Pastor es un ejemplo emblemático de cómo la falta de ética en el periodismo puede tener un impacto devastador, debilitando la confianza del público en los medios y erosionando los valores democráticos. En su exposición, Con Costrina no se limita a criticar a Ferreras, Pastor y su entorno, sino que también lanza un llamado de atención a la sociedad, a los profesionales del sector y a las autoridades. Afirma que es imperativo replantearse los valores y principios que deben guiar el periodismo en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y la creciente influencia de intereses privados. Para la periodista, este escándalo debería servir como un punto de inflexión, un momento para reflexionar sobre el estado actual de los medios de comunicación y para exigir mayor transparencia, responsabilidad y ética a quienes tienen en sus manos la tarea de informar al público. El mensaje de Con Costrina ha resonado con fuerza en diversos sectores, provocando reacciones que van desde el apoyo incondicional hasta el rechazo más enérgico. Mientras algunos elogian su valentía y su compromiso con la verdad, otros critican lo que consideran un ataque desproporcionado o motivado por intereses personales. Sin embargo, independientemente de las opiniones que genere, lo cierto es que su vídeo ha puesto sobre la mesa una cuestión de enorme relevancia: la necesidad de proteger los principios del periodismo y de garantizar que los medios de comunicación sigan siendo un pilar de la democracia, en lugar de convertirse en herramientas de manipulación y propaganda.
En última instancia, la intervención de Nieves con Costrina no solo es una denuncia, sino también un llamado a la acción. Para ella, el periodismo enfrenta un desafío crucial, un momento en el que debe decidir si quiere seguir siendo un instrumento al servicio de la verdad y el interés público, o si, por el contrario, está dispuesto a sucumbir a las dinámicas del poder y la manipulación. Este dilema, afirma, no afecta solo a los periodistas, sino a toda la sociedad, que depende de una prensa libre, independiente y ética para tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida democrática. En conclusión, el vídeo de Con Costrina trasciende el ámbito de las acusaciones personales para plantear una cuestión mucho más amplia y profunda sobre el estado del periodismo y los valores que deberían guiarlo. Con su valentía y su claridad, la periodista ha abierto un debate necesario, poniendo de manifiesto las tensiones, desafíos y contradicciones que enfrenta una profesión en la que la ética y la verdad deberían ser innegociables. Su mensaje, aunque incómodo para algunos, invita a la reflexión y a la acción, recordándonos que la defensa de un periodismo ético no es solo tarea de los profesionales del sector, sino de toda una sociedad que aspira a vivir en un sistema basado en la confianza, la transparencia y la verdad. Nieves con Costrina no se limita a hacer un análisis superficial o a lanzar críticas puntuales en su intervención. Su mensaje va mucho más allá y aborda con minuciosidad lo que considera una serie de problemas estructurales que afectan al periodismo español contemporáneo, personificados en la figura de Ana Pastor y, en menor medida, en su pareja profesional y personal, Antonio García Ferreras. Con Costrina dedica una parte significativa de su mensaje a analizar el papel que juega Ana Pastor en este entramado de malas prácticas que, según ella, no solo desvirtúan el ejercicio periodístico, sino que también contribuyen activamente al deterioro de la confianza del público en los medios de comunicación. Para Con Costrina, la figura de Ana Pastor es especialmente simbólica debido a la imagen que esta periodista ha proyectado a lo largo de su carrera, la de una profesional rigurosa, objetiva y comprometida con la verificación de datos, un principio que ha sido la base de su marca personal y de su éxito mediático. Sin embargo, Con Costrina no tarda en desmontar esta percepción, señalando que, lejos de ser una periodista ejemplar, Pastor ha caído en lo que ella describe como un ejercicio de superficialidad y falta de rigor en la verificación de información. Según su análisis, esta falta de exigencia en el trabajo de Pastor no es un detalle menor ni una simple omisión, sino un síntoma de una actitud cómplice con las malas prácticas que denuncia, lo que la convierte en una figura clave dentro de una dinámica de desinformación y manipulación que afecta de manera profunda al panorama mediático. En su intervención, Con Costrina no se queda únicamente en el señalamiento, sino que profundiza en las implicaciones de este tipo de comportamientos. Argumenta que, al no cumplir con los estándares de rigor que se esperan de alguien con su trayectoria y posición, Pastor no solo falla a su audiencia, sino que refuerza un sistema que prioriza los intereses personales y las agendas políticas por encima de la verdad y la transparencia. Este hecho, según Con Costrina, es especialmente preocupante porque Pastor, debido a su perfil público y su influencia mediática, juega un papel determinante en la configuración de la opinión pública. Cuando alguien con su alcance incurre en prácticas cuestionables, las consecuencias son mucho más amplias, ya que afectan no solo a su credibilidad personal, sino también a la percepción general de la profesión periodística. A lo largo de su análisis, Con Costrina subraya que el caso de Ana Pastor no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de un entramado más amplio en el que las dinámicas de poder, el interés económico y la manipulación mediática se entrelazan de manera peligrosa. Según su opinión, la falta de rigor en el trabajo de Pastor es un reflejo de una tendencia más generalizada en el periodismo contemporáneo, donde la velocidad y la búsqueda de la primicia han reemplazado a la profundidad y al análisis crítico. Esta dinámica, señala, no solo perjudica la calidad de la información que llega al público, sino que también perpetúa una crisis de legitimidad que amenaza con erosionar los pilares fundamentales del periodismo. Con Costrina no se detiene ahí. En un tono que mezcla la indignación con el llamado a la reflexión, califica el comportamiento de Pastor, Ferreras y su entorno como un ejemplo claro de la falta de escrúpulos que, según ella, caracteriza a ciertos sectores del periodismo actual. Utiliza calificativos contundentes para describir su actitud, acusándolos de actuar sin vergüenza ni consideración alguna por el impacto de sus acciones en la profesión y en la sociedad. Se ríen de nosotros y no les importa arrastrar la profesión por el fango con tal de mantener su posición de privilegio, declara Con Costrina, poniendo de manifiesto su profundo malestar ante lo que considera una traición a los valores esenciales del periodismo. Estas palabras no son meramente acusatorias, reflejan una preocupación mucho más amplia por el estado actual de la prensa y el impacto de estas prácticas en la percepción pública. Para Con Costrina, las acciones de Pastor y Ferreras no solo tienen consecuencias individuales, como la pérdida de credibilidad de ambos comunicadores, sino que también contribuyen a minar la confianza general en los medios de comunicación.
Este deterioro de la confianza, afirma, es uno de los mayores peligros a los que se enfrenta el periodismo en la actualidad, ya que socava la legitimidad de una profesión que, en teoría, debería servir como garante de la verdad y como contrapoder en una sociedad democrática. Concostrina argumenta que esta crisis de confianza no es un fenómeno nuevo, pero que episodios como los protagonizados por Ferreras, Pastor y su círculo cercano no hacen más que profundizarla. En un contexto marcado por la polarización política y la proliferación de desinformación, señala que el periodismo tiene una responsabilidad aún mayor de actuar con ética y rigor, algo que, según ella, estas figuras han ignorado en favor de sus propios intereses. Para Concostrina, esta actitud no solo es irresponsable, sino también peligrosa, ya que perpetúa una dinámica en la que los medios se convierten en instrumentos de manipulación en lugar de ser herramientas para la construcción de una ciudadanía informada. En su mensaje, Concostrina no escatima en advertencias sobre las posibles consecuencias de estas prácticas para el futuro del periodismo. Afirma que, si no se toman medidas para corregir esta tendencia, el sector corre el riesgo de perder su legitimidad por completo, lo que tendría un impacto devastador no solo en los profesionales que ejercen la labor periodística, sino también en la sociedad en su conjunto. En una democracia, insiste, los medios de comunicación son un pilar fundamental, y cuando este pilar se tambalea, todo el sistema se ve afectado. En conclusión, la intervención de Nieves Concostrina sobre Ana Pastor y Antonio García Ferreras no es solo una crítica a sus comportamientos individuales, sino una denuncia mucho más amplia de los problemas estructurales que afectan al periodismo contemporáneo. Con un tono firme y una argumentación sólida, Concostrina plantea un llamado a la reflexión y a la acción, instando tanto a los profesionales del sector como al público en general a exigir un periodismo más ético, transparente y comprometido con la verdad. Su mensaje, aunque incómodo para algunos, es una invitación a repensar los valores y principios que deberían guiar una profesión que, en última instancia, tiene como objetivo principal servir a la sociedad y no a intereses particulares. El mensaje de Nieves Concostrina no se limita a una simple crítica hacia Antonio García Ferreras, Ana Pastor y su círculo cercano, sino que aborda de manera profunda y reflexiva los múltiples desafíos que enfrenta el periodismo en la actualidad. Su intervención no solo busca señalar malas prácticas individuales, sino también abrir un debate más amplio sobre las dinámicas que han llevado a los medios de comunicación a convertirse, en muchos casos, en herramientas al servicio de intereses políticos, empresariales o personales, en detrimento de su compromiso con la verdad y con el público. Desde el inicio, Concostrina deja claro que su análisis trasciende lo anecdótico y que el caso de Ferreras y Pastor es, en su opinión, solo la punta del iceberg de un problema estructural que afecta de manera crítica a la profesión periodística. Para ella, este caso ejemplifica cómo el poder mediático puede ser instrumentalizado para moldear narrativas y manipular a la opinión pública, un fenómeno que considera particularmente peligroso en sociedades democráticas donde la información veraz y objetiva es un pilar fundamental para la participación ciudadana y la toma de decisiones informadas. En su discurso, Concostrina no solo se limita a criticar las acciones de Ferreras y Pastor, sino que también analiza con detalle las repercusiones de estas conductas en el ámbito profesional y social. Señala que la instrumentalización de los medios de comunicación no solo erosiona la confianza del público en la prensa, sino que también contribuye al debilitamiento de las instituciones democráticas, ya que la falta de transparencia y el sesgo informativo socavan la capacidad de los ciudadanos para actuar como un contrapeso frente al poder político y económico. Según Concostrina, esta crisis de confianza no es un fenómeno nuevo, pero ha alcanzado un punto crítico debido a la proliferación de malas prácticas en el sector y a la creciente polarización que caracteriza el panorama mediático actual. El caso específico de Ferreras y Pastor, subraya Concostrina, ilustra cómo algunos periodistas y medios han abandonado los principios fundamentales del oficio para convertirse en actores políticos disfrazados de comunicadores. Esto, según su análisis, no solo afecta la credibilidad individual de los implicados, sino que también perpetúa un ciclo de desinformación que tiene implicaciones profundas para la sociedad en su conjunto. Para Concostrina, lo más preocupante no es solo el daño que estas prácticas hacen a la imagen del periodismo, sino también el impacto real que tienen en la vida de los ciudadanos, quienes dependen de una información veraz para tomar decisiones que afectan sus derechos, su bienestar y su participación en la vida democrática. En este sentido, su mensaje no se limita a la denuncia, sino que incluye un llamado a la acción dirigido tanto a los profesionales del periodismo como al público en general. Concostrina insta a los ciudadanos a adoptar un rol más activo y crítico frente a la información que consumen, subrayando la importancia de no aceptar de manera pasiva las narrativas que se les presentan. Para ella, la pasividad del público es una de las principales razones por las que las dinámicas de manipulación se perpetúan, ya que, al no cuestionar la información que reciben, los ciudadanos terminan siendo cómplices involuntarios de un sistema que privilegia los intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
A lo largo de su intervención, Concostrina enfatiza la necesidad de fomentar una cultura de pensamiento crítico y de responsabilidad colectiva en torno a los medios de comunicación. Argumenta que el periodismo no puede cumplir su función social si no cuenta con el respaldo y la exigencia de una ciudadanía informada y comprometida. Según su análisis, esto implica no solo cuestionar las narrativas oficiales, sino también apoyar a los medios independientes y éticos que se esfuerzan por mantener altos estándares de rigor y transparencia en su labor informativa. En su mensaje, Concostrina también dirige parte de su crítica hacia los propios periodistas y medios de comunicación, a quienes responsabiliza de haber cedido a las dinámicas de mercado y a las presiones políticas, descuidando los valores fundamentales del oficio. Señala que la búsqueda de la inmediatez, el afán por las audiencias masivas y la prioridad otorgada al beneficio económico han relegado al rigor, la profundidad y la ética a un segundo plano, creando un entorno en el que la desinformación y el sensacionalismo se han convertido en la norma. Para ilustrar este punto, Concostrina retoma el caso de Ferreras y Pastor como ejemplo paradigmático de cómo la falta de ética y de rigor puede tener consecuencias devastadoras para la confianza pública en los medios. Afirma que, al priorizar sus propias agendas y relaciones de poder, estos comunicadores han traicionado no solo a su audiencia, sino también a la esencia misma del periodismo. Según Concostrina, esta actitud no es solo irresponsable, sino profundamente peligrosa, ya que perpetúa un modelo en el que los medios de comunicación dejan de ser garantes de la verdad para convertirse en instrumentos de manipulación al servicio de intereses particulares. Además de señalar los problemas, Concostrina propone una serie de soluciones que, en su opinión, podrían ayudar a revertir esta tendencia y a fortalecer la profesión periodística. Entre estas, destaca la necesidad de establecer mecanismos de supervisión más efectivos, tanto internos como externos, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los medios de comunicación. También subraya la importancia de fomentar la formación en ética y pensamiento crítico, tanto entre los periodistas como entre el público, para crear un entorno mediático más saludable y equilibrado. Otro aspecto que Concostrina considera crucial es el papel de la educación en la formación de una ciudadanía informada y crítica. Argumenta que, en un mundo donde la información es poder, es fundamental que las personas tengan las herramientas necesarias para discernir entre noticias fiables y desinformación, y para exigir un nivel más alto de rigor y responsabilidad a los medios de comunicación. Según su análisis, solo a través de este tipo de compromiso será posible contrarrestar las dinámicas de manipulación que, como evidencia el caso de Ferreras y Pastor, están profundamente arraigadas en el panorama mediático actual. Finalmente, Concostrina concluye su mensaje con una reflexión sobre el papel del periodismo en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Afirma que, a pesar de los desafíos, es posible recuperar los valores fundamentales de la profesión y fortalecer su papel como pilar de la democracia, pero solo si se adoptan medidas concretas para abordar los problemas estructurales que afectan al sector. Para ella, esto implica no solo una transformación en la manera en que los periodistas y los medios abordan su labor, sino también un cambio en la manera en que los ciudadanos interactúan con la información y en cómo exigen responsabilidad a quienes tienen el poder de moldear la opinión pública. En última instancia, el mensaje de Nieves Concostrina es un llamado a la acción que busca generar un cambio profundo y duradero en el panorama mediático. Su análisis, aunque crítico, está impregnado de una visión esperanzadora sobre el potencial del periodismo para actuar como una fuerza transformadora en la sociedad, siempre y cuando se recupere su compromiso con la verdad, la ética y el servicio al interés público. Con su intervención, Concostrina no solo denuncia las malas prácticas de ciertos comunicadores, sino que también invita a todos, periodistas, ciudadanos y autoridades, a reflexionar sobre su responsabilidad en la construcción de un ecosistema informativo más transparente, riguroso y democrático. Nieves Concostrina concluye su intervención con un llamado contundente, cargado de intención y de una clara conciencia del impacto que puede tener su mensaje. Consciente de que el contenido que acaba de compartir tiene la capacidad de generar un debate necesario y urgente, enfatiza la importancia de que éste llegue al mayor número de personas posible. En un tono directo y sincero, invita a los espectadores a suscribirse al canal desde el cual se está difundiendo el material, explicando con detalle por qué esta acción, aparentemente sencilla, es en realidad crucial para mantener vivo el propósito de su trabajo: cuestionar, reflexionar y promover un cambio estructural en el periodismo y en la manera en que los ciudadanos interactúan con los medios de comunicación. Concostrina subraya que la suscripción al canal no es solo un gesto de apoyo, sino una herramienta que permite garantizar la continuidad de la producción de contenidos que fomenten el debate crítico. Explica que el periodismo independiente y comprometido con la verdad necesita del respaldo de una audiencia activa, especialmente en un entorno mediático dominado por intereses económicos y políticos que buscan silenciar las voces disidentes.
Al pedir a los espectadores que se sumen a esta causa, Concostrina no solo está reforzando su propia plataforma, sino también promoviendo un modelo de comunicación en el que la ciudadanía desempeña un papel activo y participativo en la construcción de una narrativa más plural y transparente. Antes de compartir el vídeo completo, Concostrina aprovecha para reflexionar sobre la importancia de este tipo de contenidos en un momento en el que la confianza en los medios de comunicación tradicionales está en declive. Desde su perspectiva, el análisis que ha realizado no es solo una denuncia de las malas prácticas que identifica en figuras como Ferreras y Pastor, sino también una herramienta para empoderar a la ciudadanía y animarla a cuestionar las narrativas oficiales. La información no es un privilegio, es un derecho, afirma, destacando que el acceso a una prensa libre y veraz es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sociedad democrática. Con su invitación a suscribirse al canal, Concostrina deja claro que su objetivo no es únicamente señalar los problemas del periodismo, sino también ofrecer una alternativa que permita a las personas sentirse partícipes de un cambio necesario. Explica que, al aumentar la visibilidad de este tipo de contenidos, se puede generar una mayor presión sobre los medios tradicionales para que revisen sus prácticas y recuperen los valores fundamentales del oficio. Además, enfatiza que el apoyo de la audiencia es esencial para garantizar que estas voces críticas sigan teniendo un espacio en el panorama informativo, especialmente en un contexto en el que las plataformas independientes a menudo enfrentan dificultades para competir con los grandes conglomerados mediáticos. En su intervención final, Concostrina adopta un tono de esperanza, animando a los espectadores a no subestimar el poder de sus acciones. Afirma que cada suscripción, cada comentario y cada compartición del vídeo contribuyen a crear una red de personas comprometidas con la búsqueda de la verdad y la exigencia de una mayor transparencia en el periodismo. Para ella, este tipo de participación activa es una forma de resistencia frente a las dinámicas de manipulación y desinformación que, según su análisis, están profundamente arraigadas en el panorama mediático actual. Pero su mensaje no se queda únicamente en el ámbito de la acción individual. Concostrina utiliza este cierre para plantear una reflexión más amplia sobre el papel de la ciudadanía en la defensa de los valores democráticos. Argumenta que el periodismo no puede cumplir su función social sin el respaldo de una audiencia que exija rigor, independencia y ética a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, reconoce que esta responsabilidad no recae únicamente en los periodistas, sino también en los ciudadanos, quienes tienen la capacidad de transformar el panorama mediático al apoyar proyectos que prioricen la transparencia y la calidad informativa sobre los intereses económicos o políticos. El análisis extenso y contundente de Concostrina, que culmina con este llamado a la acción, ha abierto un debate que va mucho más allá de las figuras de Antonio García Ferreras y Ana Pastor. Su mensaje plantea preguntas cruciales sobre el futuro del periodismo en España y sobre el papel que todos, tanto periodistas como ciudadanos, debemos jugar para proteger la integridad de una profesión que es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. En sus propias palabras, el periodismo no es solo un oficio, es un servicio público, y como tal, debe estar al servicio de la verdad y del bienestar colectivo, no de los intereses particulares que buscan perpetuar el statu quo. Concostrina concluye haciendo hincapié en que esta lucha por un periodismo más ético y comprometido no será fácil ni rápida, pero que vale la pena emprenderla. Reconoce los desafíos que enfrentan los comunicadores que intentan trabajar con independencia en un entorno mediático hostil, pero al mismo tiempo se muestra optimista sobre el poder de la sociedad civil para impulsar un cambio significativo. Según ella, la clave está en fomentar una cultura de pensamiento crítico y en construir una relación más activa y participativa entre los medios de comunicación y su audiencia. El impacto de su mensaje trasciende las fronteras del periodismo para convertirse en un llamado a la reflexión colectiva sobre los valores que queremos defender como sociedad. Concostrina nos recuerda que la calidad de la información que consumimos no es un lujo, sino una necesidad fundamental para la democracia. Por eso, su intervención no solo es una denuncia de las malas prácticas en el periodismo, sino también una invitación a repensar nuestro papel como ciudadanos en la construcción de un espacio informativo más justo, transparente y accesible para todos. En última instancia, su mensaje se convierte en un faro de esperanza para aquellos que creen en la posibilidad de un periodismo renovado, que vuelva a ser un pilar de la democracia y un instrumento para la construcción de una sociedad más informada y equitativa. Al concluir, Concostrina deja una pregunta en el aire, dirigida tanto a periodistas como a ciudadanos: ¿qué estamos dispuestos a hacer para proteger la verdad? Una pregunta que, según ella, debemos responder con acciones concretas y con un compromiso real para construir un futuro en el que el periodismo recupere su lugar como defensor de los valores democráticos y como vehículo para el empoderamiento ciudadano.